Hola, 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 hola. Bienvenidos una vez más aquí a tu canal, Reconociendo el Ser, y a tu programa, Charlas de Café. Hoy nuevamente estamos haciendo el directo el miércoles, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Unas veces lo puedes hacer un día, otras veces lo puedes hacer otro, dependiendo de los tiempos y dependiendo de todo aquello que tú requieras hacer. De momento no está nuestra compañera, estamos esperando a que llegue. Y bueno, pues voy a aprovechar para compartirles y comentarles. Acerca de las frecuencias, recuerdan que les he comentado ya hace muchos meses, allí por octubre, bueno, yo creo que ya para el mes de agosto ya les andaba avisando de que venían unas frecuencias, ¿vale? Y esas frecuencias iban a estar bastante agradables para, pues para poder reconocer en nosotros una serie de cosas. El tema es que ya se está acabando el tiempo de las frecuencias, ¿vale? Ya se están armonizando. De hecho, han podido ver que en este último tramo, incluso hasta parece que Gaia también se puso de acuerdo. Y bueno, pues ha estado haciendo limpieza. ¿Va a seguir? Sí, va a seguir aproximadamente una semana y algo, casi dos, ¿vale? Después va a haber un bajón bastante considerable. Solamente aquellos que realmente pues requieran terminar de acomodar en ellos o de armonizar, aprender a ver. Recuerden que cuando yo hablo de armonizar en uno mismo es aprender a observar todo aquello que ocurre dentro de ti. Acuérdense que todo aquello que usted está pensando que es mala suerte o que tiene problemas o que tiene situaciones o circunstancias de una forma o de otra, solo está ocurriendo aquí. Entonces, si aprendes a ver todo desde aquello que eres y no desde aquello que piensas que eres, vas a poder armonizarlo en ti, mostrándote que ni es tan malo como parece, ni es tan jodido, ni tan triste, ni tanta pena, sino que eres tú mediante tus creaciones, ¿vale? Y tus creencias, que estás viviéndolo de ese lado. Bueno, pues aprendiendo a verlo, aprendiendo a observarlo para no entrar mental o emocionalmente, para poder estar más en un tono más armonizado contigo, más neutro, ¿vale? Bueno, pues entonces pasarás totalmente libre y bueno, pues oye, ya lo tendrás armonizado, tendrás ese servicio hecho contigo y será perfecto, ¿de acuerdo? Recuerden, un par de semanitas más o menos y empezará todo a nivelarse. En relación al tiempo, al clima, ¿vale? A todos los eventos climatológicos, pues igual, yo dije que se iba a armonizar todo, todo era todo, dije que incluso hasta los animales se iban a armonizar. Vale, pues el clima se está armonizando. ¿Por qué el clima? Porque se está armonizando Gaia. Gaia se está armonizando después de toda esta densidad y toda esta energía densa que ha habido durante muchísimo tiempo. No voy a andar entrando en cuánto, pero sí mucho tiempo. Ahora bien, esto ya va a acabar, ¿vale? Se va a armonizar y, como les digo, dentro de un par de semanas van a poder ver los cambios que van a ir rotando hacia una estabilidad bastante mucho más amplia, ¿vale? Y más armoniosa. Bueno, nuestra amiga Laura ya está por ahí, que ya me está haciendo... Así que vamos a darle paso y a ver de qué hablamos el día de hoy. Hola Lau, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches por aquí, buenas noches. Me gustó este horario, ¿eh? Me gustó este lugar, el cambio que hicimos de el atardecer en lugar del amanecer para algunos. ¿Sí, Y va? escuchándote atentamente, no estaba tan ansiosa, que quería escuchar a ver cuáles eran las novedades que tenías. Estaba muy bueno. El tiempo. ¿Cómo es el tiempo lineal y lo que es ese tiempo circular, ¿no? Entonces, cuando uno se pone en el medio, hace la conjunción del tiempo lineal y el tiempo circular, es cuando
es cuando te suceden las cosas, ¿no? Y sí que hay o hubo movimientos en los que si vos tenías que hacer silencio, era sí o sí hacer ese silencio, porque se te mostraba afuera de forma categórica de que era el silencio donde tenías que entrar. Sí, la verdad es que estas frecuencias, la verdad, han venido muy bien para poder ayudarles, ¿no? Ayudarles a armonizar en ustedes, a poder aprender con ustedes a ver las cosas desde otra perspectiva, no tanto desde todo aquel paquete que cargan, ¿no? De creencias, costumbres, formas, modos, historias y tal, sino a aprender sobre todo a hablarse ustedes, a mostrarse ustedes, a acompañarse. Porque sabes tú, sobre todo tú, que ya llevas mucho tiempo caminando conmigo, una de las cosas que yo siempre os he dicho es que es muy bonito eso que hablan y eso que han dicho durante muchos años de somos luz, somos luz, somos amor, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues aprovechan cualquier ocasión para culparse o para juzgarse o para señalarse o para castigarse o para hacer muchas cosas, ¿no? Sin embargo, no dedican ese breve espacio, pues para poder mostrarse realmente ese amor que son, ¿no? Acompañándose, hablándose, no castigándose, no juzgándose o culpándose, etcétera, etcétera. Y estas frecuencias, pues, han venido para armonizar en uno todo eso. Muchos dirán, "Ah, yo no lo veo". No te preocupes, que la frecuencia ya está ahí. Lo vas a ir viendo y lo vas a ir notando contigo. Y es muy probable que incluso hayas podido notar pequeños cambios en ti. Lo que ocurre es que la parte más difícil en todo este camino del despertarse, el despertarse real, es doblegarme a mí mismo. Doblegarme esa parte interna mía que no quiere reconocer que realmente está ocurriendo el cambio, que realmente está pasando algo y no comprendo plenamente, que realmente en mí está empezando a suceder una serie de transformaciones en cómo veo, cómo observo, cómo miro al que está enfrente de mí, cómo lo siento, cómo me siento yo. Y entonces todo eso es un proceso que es paso a paso. Esto es como siempre os he contado, ¿no? No se trata de ver la montaña, sino de ir haciendo esa montaña grano a grano, cuidándolo, limpiándolo, amándolo, acompañándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es todo lo que han hecho estas frecuencias. Todavía no terminan, ¿vale? Es decir, puede haber sorpresas, pero todavía no terminan. Dentro de un par de semanas los cambios van a ir viendo cómo cada vez se van a apaciguar y cómo van a ser un poco más sutiles para que no sea tan agresivo, porque esta última parte, desde diciembre hasta la fecha, digamos que ha sido un poco más agresivo. Han aprovechado o se ha aprovechado todo el estado emocional y mental de, pues, de estas fechas, ¿no? Porque estas fechas son muy claves o eran muy claves para poder entrar más profundamente en el tema emocional o mental. Así que, bueno, pues felicidades a todos, porque si están viendo el programa quiere decir que siguen avanzando. Así que sigamos adelante, ¿no, Lau? Pequeño gran detalle, si estamos acá nos felicitamos. Así Sabes es. que cuando decías que puede ser cambios muy sutiles, pero son cambios muy, muy puntuales y que son notorios. Ejemplo, ¿qué pasaría si dejas de pensar que eso es así? Un ejemplo, ¿no? Entonces, si vos dejas de pensar, o sea, que la creencia que hay detrás de ese juicio o esa creencia, ¿no? Te cambia la perspectiva, porque en vos ocurre un parate, un prestar atención a la pregunta y ver qué es lo que sucede. Porque es como si te haces esa pregunta de que, ¿y si ese pensamiento no te lo tomás como personal o no lo tomás como que es así? ¿Qué pasa en vos? Y ves cómo
desarma dentro de tu propio cuerpo la creencia, porque no es otra cosa que creemos que tenemos que mirar de determinada manera, porque lo construimos de esa manera, ¿no? Cuando lo vimos, una vivencia, tú lo habrás vivido de una manera y yo lo tomo desde mi lugar. Y eso va de la mano también, y si no te... lo que te crees de vos misma, ¿no? De que yo qué sé, yo soy luz. Si dejas de pensar eso en un segundo, ¿no? Un instante. Si soltás eso y lo mirás como que no tenés que agarrarte de eso para simplemente mirarlo, ¿qué sucede? Y esos pequeños, grandes detalles, ¿cómo te dan la diferencia? Te da la diferencia de cómo sentías antes, cómo pensabas antes, cómo tu cuerpo se agarrotaba para tener esa creencia y llevarla adelante, ¿no? Qué esfuerzo que era eso también, ¿no? Qué cambio es. Así es. Así es, así es. El tema aquí es, como hemos hablado muchas veces, qué tanto yo realmente me expongo a mí mismo para poder ver, aprender, acompañar, ¿vale? Abrazar, mostrarme. Al final, lo que requiere uno es mostrarse a sí mismo. No sirve de nada el que te mientas o te engañes sobre el qué quieres o no quieres, qué esperas o no esperas, cómo eres o no eres. No, no. Muéstratelo y demuéstratelo a ti. No requieres hacerlo fuera, a ti. Porque afuera no importa. Tú afuera vas a poder mostrar lo que tú quieras mostrar que otros vean. Y sin embargo, dentro vas a saber si eso no es real. Quien se está mintiendo eres tú. Afuera no estás mintiendo. Estamos acostumbrados a pensar que nos han mentido, pero realmente quien se miente es aquel que miente, no aquel que recibe aquella información. El que recibe no lo sabe, ¿vale? Y dentro de esa naturaleza puede confiar, puede creérselo, puede tomárselo desde un lado u otro, pero al final quien se está mintiendo y quien se está engañando es uno mismo. La repercusión y la consecuencia va a ser para él, no para el que escucha. Cuando empecemos a aprender a ver todo eso desde la perspectiva diferente a la cual la veo ahora, lo que voy a hacer es aprender. Aprender conmigo, aprender a mostrarme, aprender a cómo tomarme las cosas, aprender a cómo sentirlas, aprender a cómo dejarme llevar por lo que siento, aprender a reaccionar o no. Porque la mayoría de las cosas son desde la reacción que ocurre dentro de ti por el cómo tú observas todo. Y esa reacción pues, puede ser de tristeza, de alegría, de decepción, de miedo, de rabia, de ira, de lo que sea. Y solo tú tienes el poder de cómo quieres que dentro la cosa reaccione o accione. Y esa es la parte interesante, importante de todo esto. Así que, bueno, ¿de qué quieres hablar, Lau? ¿Qué te gustaría que tocáramos hoy? Bueno, eso podría ser un tema para traerlo, porque se puede dar muchos velos para el otro, creyendo que diciendo de una manera las cosas puede conquistar lo que el ego quiere. Lo que es estar en conciencia realmente y lo que es estar en conciencia y dejarse articular por el ego. Como una prueba, ¿no? Como decir, bueno, hay algo que me encanta, ¿no? Hay algo que es tan, me mueve tanto, me sacude tanto, que quiero hacerlo sí o sí, aunque sé que eso me trajo unas consecuencias o unos aprendizajes que fueron muy fuertes. Y eso, tú sabes que eso, ese camino ya lo transitaste, ese camino ya lo dejaste, ya lo experimentaste, pero que te queda un dejo de a ver qué pasa si vuelvo, ¿no? Es como si hubiera dejado una amiguita ahí para seguir para seguir vibrando, ¿no? Para seguir viviendo eso que me genera mucha emoción, mucha adrenalina.
Y que poniendo ese velo y diciendo de como que es consciente de que eso ya no lo quiere, de que eso ya no está, pero esas conversaciones lo que hacen daño es adentro y no en el afuera. Porque el afuera lo podés engañar, lo podés manejar, lo podés confundir, lo podés evitar, lo podés evadir, y adentro te sigue resonando de una manera que o te duele la cabeza o tenés algún malestar. Entonces, ¿cómo existe todavía esas ganas de probarte ese uno más, sabiendo que eso ya cumplió su etapa, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué? ¿Quedan experiencias todavía? ¿O qué diálogo es el que todavía no se ponen de acuerdo para ser íntegro uno? Para el afuera sí, pero íntegro con uno mismo. Bueno, yo lo primero que haría es no ver el tema de si tengo alguna experiencia que vivir o qué experiencia no he aprendido o qué tengo que aprender, ¿no? Porque muchas veces usamos ciertos verbos que sabes tú que lo que hacen es limitarte. Yo iría paso a paso, como siempre os he dicho. Es decir, dependiendo del tema que surgiese en ese momento, que sea el que te tiene un poco atorado, ¿no? El que te está molestando ahí, yo lo agarraría, lo observaría, siempre desde la intención de aprender. Siempre. Y una vez que ya tengo esa intención de aprender, observo cómo me lo muestro, observo cómo me lo hablo, observo cómo me lo expongo, observo todo para aprender a todo. El tema es cuando creemos, ahí salen creencias, que ya me lo sé todo relacionado a mí. Y entonces yo ya me sé cómo me lo expongo, cómo me lo hablo, cómo me lo digo y no estoy al pendiente de prácticamente nada más que el detalle que yo veo como un problema, una situación, un algo, ¿no? Que me ha jalado y me tiene ahí encerrado dando vueltas a mi mente o emocionalmente, etcétera, etcétera. No, apertura el abanico. No te quedes ahí, apertúralo. Porque una vez que lo apertures, lo primero que vas a hacer es quitarle fuerza. Porque si te das cuenta, en todo ese tipo de situaciones, lo primero que hacéis es volveros locos dando vueltas a pensamientos, creando y generando historias internas ustedes mismos, relacionado con lo que sea, no importa, da igual el evento. Pero se pueden volver majaras, como decimos algunas veces en España, ¿vale? Y encima llegar a unos procesos internos profundos donde les va a ser complicadito salir, porque cada vez van a ir echando más tierra encima. Siempre van a ir viendo cada vez un detallito más de aquello que os está enganchando, ni siquiera de aquello que requiere ser observado, porque eso ya cambia. Ya empezaréis a volveros a observar simplemente lo que vuestra mente os está diciendo y os está exponiendo, ¿vale? ¿Basado en qué? Basado en los propios pensamientos o basado en las propias sensaciones o emociones que esos pensamientos están generando en ti. Ya perdió toda la perspectiva y toda la prioridad el evento, ¿vale? Pierde el evento todo y te centras simplemente en las otras formas y en los otros modos en los que tú estás acostumbrado o acostumbrada a hacer las cosas. La pregunta es, ¿y a dónde te lleva cuando lo haces así? Y entonces te das cuenta que te lleva a comerte la cabeza más, a enredarte más, a llenarte de emociones o sentimientos, dependiendo de los eventos, que cada vez te van a meter más al pozo. Y cada vez es como en lugar de subir un peldaño hacia arriba, bajas 2 o 3 hacia abajo. ¿Ok? Entonces no hagan eso. Lo primero, la intención.
Y lo primero me digo, hey, estoy aprendiendo conmigo a ver, a observar, a mostrarme. Es que eso es muy importante en el proceso, porque si no siempre recaigo en la misma situación. ¿Cuál es? Llevarlo mentalmente hasta el límite. Y no requiero eso, requiero aprender. Por eso es un camino en el que me acompaño, en el que voy conmigo, en el que me muestro, en el que me muestro el qué. Me muestro ese cariño, me muestro esa paciencia, me muestro esa ternura, me muestro ese amor, me muestro esa contundencia a la hora de mostrarme las cosas, me muestro esa calma a la hora de agarrarme de la mano y decir, hey, 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 tranquilo, no te embales, que ya te estás perdiendo emocional o mental, ¿vale? Y para poder hacer eso, requiero sí o sí que prestar atención a esa observación plena. Y plena es plena a todo aquello que yo soy en cada evento. Y entonces agarro ese evento y antes de difuminarme en todos los pensamientos que me van a llegar, cuando aparecen los primeros donde me estoy dando caña, yo qué sé, pongamos un ejemplo. Resulta que estás viendo algo en el que tienes una situación complicada con tu pareja y en lugar de llegar y verlo desde una perspectiva donde no hay culpables, no hay nada de nada, sino que estás viendo qué te está exponiendo, cómo te lo está exponiendo, cómo tú lo estás viendo. No, no, en lugar de hacer eso, lo primero que haces es hacerte una película y empezar a juzgar, a culpar. Da igual, si juzgas fuera y culpas fuera, como si juzgas dentro o culpas fuera, dentro. Al final estás juzgando y culpando algo que no requieres, ¿vale? En lugar de centrarte y decir, hey, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué quiero yo ver aquí? ¿Quiero ver culpables o quiero ver aquello que requiero aprender? Entonces ya cambia todo, porque cuando te haces las preguntas concretas y correctas, las respuestas van en acorde y en armonía a esa pregunta. Pero si tú te dejas llevar, pues por tu orgullo, por tu ira, tu coraje, tu lo que sea, como vuelvo a repetir, dependiendo de la situación, y te dejas llevar por lo que reaccionas dentro, porque cada pensamiento te va a emitir una reacción, que puede ser de tristeza, de alegría, de ira, de enojo, de miedo, de lo que sea. Entonces, ¿por qué no comienzas a dirigir tú todo esto? Y entonces vas a darte el tiempo, vas a calmarte, te vas a decir, hey, tranquilo, ¿por qué nos vamos a alterar? Vamos a mostrarnos todo, sin juicios. Y entonces observas, a ver, ¿por qué yo estoy viendo toda esta situación así? ¿Desde dónde yo estoy viendo todo esto que me está haciendo reaccionar? Porque todo lo que sientes dentro, esa ira o ese enojo, ese enfado, todo eso, son reacciones que tú misma te estás compartiendo para darte cuenta que te estás equivocando. Y sin embargo, como lo único que has aprendido es que cuando sientes eso es hacia afuera, pues ya está. Le empiezas a dar de comer, le empiezas a echar leña a ese fuego y ese fuego se retroalimenta. Cuando no, eso que está ahí quemando es para mostrarte a ti que estás erróneo en tal y como lo estás viendo. Que no es por lo de fuera. Eso está así por como tú lo estás metiendo dentro. Por como tú estás metiendo esa forma de observar el evento. Esa ira, ese enojo, esos comentarios, ese X, lo que sea. Tú lo estás viendo desde una perspectiva en la cual te estás diciendo cómo es lo que te debe, lo que te ha hecho, los juicios, tus culpas. Esto es un ejemplo, ¿vale? Y a eso súmale todo lo que quieras. Y todo eso lo estás haciendo tú aquí dentro. Es decir, lo que tú te estás mostrando aquí dentro, que esa no es la forma. Ahora, ¿cuántos se dan cuenta de eso? Ni uno solo.
todos se siguen retroalimentando, dejándose llevar por eso que sienten, porque eso que sienten le llaman ego, le llaman orgullo, le llaman carácter, le llaman forma de ser. Lo que no le llaman es estupidez, idiotez, pendejada. Eso no les llaman, porque sería doblegarse. Y sería darse cuenta que todo esto que yo estoy haciéndome, solo me estoy lastimando yo. Afuera no estoy lastimando a nadie. Ni afuera estoy mostrando o enseñando, ni haciendo nada. Porque afuera es el de fuera, quien lo está viendo como él quiera. Eres tú quien lo estás viendo y lo estás llevando dentro de ti de esa forma. Entonces la pregunta es, ¿quiero aprender realmente conmigo a acompañarme, a mostrarme, a llevar y sobrellevar todas estas cosas? ¿O quiero seguir retroalimentando? Bueno, pues todo esto que se expone es algo parecido a lo que ha ocurrido con las frecuencias. Todas estas frecuencias han venido para mostrarte y remover todo para que puedas aprender contigo a ver cómo tú observas, ves, cargas, te muestras, te acompañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si haces una pregunta más profunda, ¿cuántos han doblegado y se han dicho, "Oh, qué pendejo soy, ¿no? Estoy viendo las cosas desde una perspectiva en la cual soy yo el único que me está lastimando. Soy yo el único que me está haciendo cargar con todo eso. ¿Y qué poder tiene eso? ¿Qué poder quiero yo dar a todo ese entramado que me está lastimando como ni siquiera me imagino? Porque no solamente me duele la cabeza o me duele el pecho un poco por la pena, la tristeza, el dolor, etc. No, 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 no. Surgen enfermedades. Enfermedades que no existen, pero te las creas. Y te las creas porque es lo que tú te estás diciendo de forma inconsciente lo que quieres. Y todo por no aprender a ver lo de fuera desde una perspectiva distinta. Yo siempre digo que hay que aprender a ver a los demás por aquello que somos. Sin embargo, todo el mundo ve a los demás por lo que piensan de los demás. Y ese es un aprendizaje enorme. Pero bueno. Gran diferencia. ¿Sabes que hubieron dos momentos en que se perdió la señal? Igualmente el mensaje fue bien entendido. Y en las dos veredas no podemos estar. Y esa es la insistencia del capricho de querer ya estar como livianos de todos esos juicios, creencias, pero manteniendo cosas que gustaban o que gustan o que fueron parte del camino. Y que ese capricho es como insiste para pertenecer. Y se pone maquillaje para poder pertenecer, ¿no? Para que sea agradable, para que pueda estar. Y sin embargo, es tan insistente que hay que desconfiar de tanta insistencia de ese capricho, porque es muy manipulador y te deja distraído, ¿no? Como te abandona a vos mismo, te abandonas a vos mismo al distraerte en esa búsqueda de satisfacer ese capricho. ¿Cuánta información, puede ¿no? haber? Cuánta información, sí, fue muchísima, muchísima. Y no, me venían situaciones que he vivido con ciertos consultantes en los cuales estaban en esa, ¿no? De que confundir el poner en el afuera que la culpa es del otro, cuando todavía el doblegarte a elegirte,
¿no? A elegirte, pero desde no de que al otro te vea, que estás en conciencia o que has cambiado, sino porque tú tenés ganas de sentirte. Cuando te vas liberando o mirando esos caprichos, te vas alivianando tanto adentro, te da tanta suavidad, que la insistencia de ese capricho se desintegra. No, no insiste más. No insiste más. Así es. Es que hay una diferencia enorme cuando caminas contigo libremente, y libremente me refiero sin cargas mentales o emocionales, a cuando vas cargando pues, con todo aquello que carga uno hasta que realmente se da cuenta y empieza a hacer esos cambios con uno, ¿no? Que cargas con situaciones que consideras que son problemáticas, con mentiras, con formas de ser, con creencias, con un montón de historias que cuando haces clic y te das cuenta, joder, se cae un peso de encima que realmente lo notas. Tú y yo sabemos de gente que está con nosotros, que nos acompañan, ¿no? Que llevan un tiempo caminando a mi lado y el cambio ha sido drástico. Drástico en todos los aspectos. Cuando han empezado ellos a amarse, porque ese es el verbo. El verbo que realmente te describe es amar. Ahora, amarte es lo que realmente te va a hacer despertarte, porque en ese amarte vas a comprender que el como tú te observes, como tú te trates, como tú te hables, como tú te muestres, como tú te acompañes, como tú hagas todo aquello que llevo compartiendo ya varios años, así lo vas a hacer hacia afuera. Y no porque tengas que hacerlo hacia afuera. Es que no vas a saber hacerlo de otra forma. Entonces, vas a ver a los demás por aquello que tú te mostraste a ti. Ese es el detalle. Por eso siempre lo que os digo de observen a los demás por aquello que ustedes son. Porque cuando haces todo esto contigo, la única forma de ver a quien está frente a ti es por lo que tú te has mostrado a ti mismo. Entonces, ¿dónde quedan los juicios, las culpas, los dimes, diretes, las situaciones esas problemáticas? En ningún lado. La ira, el orgullo, el ego, en ningún sitio. Todo se va del personaje porque lo armonizas. Porque en ese trayecto en el que tú estás mostrándote y acompañándote, lo que estás haciendo es armonizar en ti todos esos detalles. Ese orgullo y ese ego eres tú. Pero eres tú para poder experimentarte y poder mostrarte, para poder ver detalles de ti en ti. Entonces, cuando todo eso lo haces, el camino se enriquece de tal forma, ya no hay nada que te llame de atrás, de lo que tú eres. Ya no existe eso. Ya no hay forma de regresar. Además, es algo ya dentro en ti en el que sí o sí es hacia adelante ya. Ya no hay hacia atrás. Y eso lo has vivido tú. Y lo estás Sí, viviendo. lo estoy viviendo. No hay cosas que te jalen, y cuando hay algo que aparece de pasado, lo podés observar, y que no hay partícula de vos que emita juicio de qué horrible, qué espantoso, ¿no? Y en situaciones en donde me he mostrado que me perdía emocionalmente, ¿no? El tema familia, tú sabes que para mí es el tema a hablarme, ¿no? Y amarme también. Y cuando ves que no hay movida interna, sino que hay un gracias, qué impresionante. Todo eso fue lo que me trajo hasta acá. Cambia la perspectiva, cambia el sentir.
te sentís más armoniosa, empezás como, mirá cómo será de que uno mueve adentro, se suaviza, y que en el afuera, por ejemplo, aparecen aves, aparecen animales, vienen perritos a saludarte. Digo como ejemplo, ¿no? No Sí. necesariamente tiene que ser una situación grandiosa, sino en el detalle de la vida, en esa parte de humano que estamos viviendo acá. Cuando tú estás mirando al otro con otro sentido desde ti, le agradeces porque realmente mira todo lo que te hizo mostrarte y antes te perdías, antes te enojabas, antes te encaprichabas y ahora ya vas matizando esos colores de blanco y negro, ya van tomando otros colores, tiene otro colorido. Así es. Se suaviza, se armoniza. Sí, la verdad es que no tiene nada que ver el caminar desde ese lado, ¿no? En el que estás contigo por una decisión propia. Además, una decisión tuya que nace de ti. Si no es algo que encima alguien te esté lavando la cabeza y no, fíjate qué tal. No, no, es algo que nace de ti, que tú decides y a medida que empiezas a caminar en ese camino que es hacia adentro y contigo te vas dando cuenta de que, joder, esa calma que estabas buscando durante tanto tiempo, o esa tranquilidad que estabas tratando de encontrar haciendo esto y esto, resulta que estaba mucho más cerca de lo que pensabas. Y empiezas a abrazarla de forma distinta. Y tienes tus pequeños lapsus. Al principio son pequeños momentos, pequeños instantes donde te puedes mostrar una cosa u otra, pero a medida que los vas agarrando, los vas viendo, te los vas mostrando, cada vez es como esa, entre comillas, necesidad de seguir indagando ahí. ¿Te ha gustado? Hay algo ahí que te ha enganchado, que te abrazó. Es como que, uy, qué rico se ha sentido, ¿no? Y a medida que lo vas haciendo, más todavía se intensifica. Ahora, esta es la parte bonita, la parte bonita. ¿Hay parte fea? Algunos dicen que sí. Algunos dicen que la parte fea es porque luego hay separación de personas y no, no hay separación de nada, porque tú no estás alejando a nadie. Lo que ocurre es que empiezan a haber cambios dentro de ti. Y esos cambios dentro de ti tienen que ver mucho con tu forma de ver, de observar, de pensar, de ser. Y cada vez va a estar mucho más armonioso contigo, más amoroso, donde ya no te va a gustar el chisme, donde ya no te van a llamar la atención ciertos temas, donde ya te vas a dar cuenta que ciertos comentarios o ciertas conversaciones ya no van contigo. Y en ese detalle, ¿qué ocurre? Efectivamente, habrá gente que se retire. ¿Pero por qué se retira? Porque ya no les sigues el cuento. Ahora, la pregunta no es ¿por qué se retira? La pregunta es, si se retira ahora que yo no me gusta esto, esto y esto y esto y esto, ¿qué tanto realmente me amaba? ¿O qué tanto realmente era esa amistad que decía? Porque ¿a poco no se alegra verme más tranquilo o más tranquila? ¿A poco no se alegra verme más calmado? Porque si realmente son aquello que dicen que son, y no pongo títulos ni etiquetas, me da igual, puede ser familia, puede ser amistades, da igual, porque si realmente te aman por quién eres, no debe de haber cambios. Comprendemos, ¿no? Entonces, ¿realmente el cambio es porque tú te alejas o es porque ya no vibran contigo? ¿Y vibran en qué aspecto? Frecuencialmente, ¿vale? Porque yo os he explicado en muchos vídeos que somos frecuencia, eso es lo que realmente somos, y frecuencialmente hay ciertos cambios informativos contigo de esa información que tú vas a empezar
a hacer en ti, donde, como digo ahora, ya no vas a vibrar igual en aquellas conversaciones donde juzgabas, te reías, culpabas, señalabas, mentabas madre sobre aquellos de allí. Ahora ya no te va a llamar la atención. Y entonces, pues aquellos con los que te juntabas para hacer eso, te van a seguir buscando para seguir haciendo eso, que tanto realmente te amaban como para respetarte ahora que no te gusta hacerlo, o simplemente no les importas nada porque ellos prefieren divertirse de esa forma como lo hacían antes contigo. Es decir, esto es muy sutil, tal y como tú lo quieras ver, o puede ser muy concreto o puede ser muy tajante, dependiendo de cómo tú lo quieras cargar. Ahora, ¿hay separación? Sí, porque esa separación, esa famosa frase de la separación del trigo y la paja, eso no es porque vaya a haber una separación concreta de una forma o de otra, no, es que la separación ocurre cuando tú despiertas, cuando tú empiezas a caminar contigo, porque repito, hay cosas que ya no van, es decir, ya es que ya no entran, ya no te llama la atención sentarte a criticar o hablar mal de aquello o de aquel o de... Antes a lo mejor lo hacías incluso pues por no estar solo o sola, por estar en conversación, por no sé, pero llega un momento que dentro empieza a cambiar eso y ya no te llama. Ahora, ¿qué quieres hacer? Esa es la pregunta. No si se van o no se van. Si se quieren ir, adiós, muy buenas. Nos llamamos y ya está. La pregunta es, ¿quiero yo seguir ahí? Porque esto que estoy sintiendo yo ahora en relación a ya no me interesan estos temas, ya no me interesa hablar de esta forma, ya no me interesa todo esto que ellos están tan felices de cargar, ¿quiero hacerlo por ellos o quiero hacerlo por mí? ¿Quiero empezar a caminar realmente conmigo o quiero seguir caminando como estaba? Esas son las preguntas. Y entonces ahí, desde tu libre albedrío, vas a decidir. Y vas a decidir realmente si quieres o no quieres despertarte. Tienes la oportunidad, pero eres tú el único. Nadie más te va a obligar ni te va a encender. No, 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 no. Aquí el que despierta, despierta. El que no, no despierta. Aquí no hay, ahí estoy así como que sí. No, no, no. O despiertas o no despiertas. No hay vuelta atrás, ¿vale? Ya lo digo para que lo tengan muy claro. O despiertas o no despiertas. Vas a tener una información y vas a pensar, sentir y creer que despertaste, como me he topado con muchos. Y está bien, porque así lo están viviendo. Pero eso no es despertarse, ¿vale? Despertarse es algo muy concreto y muy notorio. No es solamente tener cierta información o hacer 200 cursos, no. Despertarse es algo muy concreto, porque despiertas a la conciencia que eres. Es decir, no es que despiertes de algo, despiertas a la conciencia que eres. Y entonces las cosas las vas a ver totalmente distintas. La conexión que vas a tener con el todo es totalmente diferente. No hay vuelta atrás. Y aquellos que me conocen y que he tenido la ocasión de caminar con ellos, saben a qué me refiero. Lo demás es tener información. Esto es como querer ir a la escuela para hacer una carrera y lo único que haces es que llevas los libros en la bolsa. ¿Vale? Así es. Ahora, ves a uno que no lleva ni libros y ya lo tiene todo. Ese es el que despertó. Porque no necesita libros. Tú piensas que sí, por eso cargas toda esa bolsa. Y encima, piensas que ya hiciste la carrera. Porque tienes esos libros. Libros que escribió otro. ¿Eh? Acuérdate. Libros que escribió otro. Sobre unas experiencias que tú no sabes qué. Que pueden haber sido contadas por otros, invenciones suyas, mensajes del más allá. ¿Y dónde quedas tú? ¿Qué tanta importancia tú a ti mismo te vas a dar y a compartir?
como para dejarte llevar nuevamente por lo que lo de fuera te da. Y esas son las preguntas. Yo lo que te muestro es dónde buscar para que puedas despertarte. Y es dentro de ti. Porque ya lo dijeron otros antes que yo. Las respuestas de todo están dentro. No requieres buscar en ningún lado para poder conectar con todo aquello que eres. ¿Qué sigues haciendo? Esa es la pregunta que requieres hacerte. Y entonces, bueno, comprenderás toda la charla que nos hemos pegado aquí Laura y yo. Bueno, sobre todo yo, porque Laura hoy ha hablado poco. Otros días no para. Sí, se ha cortado varias veces, ¿sabes, Fer? No ¿Otra sé vez? si cómo habrá quedado en la grabación, pero se cortó varias veces. Como te Bueno. vuelvo a decir, el mensaje se ha entendido, pero se cortó varias veces justito en algunas palabras interesantes, ¿no? Lo que Qué está es casualidad, uno, ¿no? sí, es la sincronía que estamos viviendo. Que el compromiso con uno mismo, que eso es lo que te va llevando a quedar cada vez más contigo. Entonces, el afuera, hay muchos no te van a entender o te van a pedir, hey, ¿cómo estás? ¿Y qué no me mandas mensaje? ¿Y por qué estás media perdida? Y porque estás en esa aventura de estar contigo, porque te vas descubriendo, te vas viendo cuál es un ritmo que estabas llevando que no era el tuyo, que te vas moviendo de otra forma, vas eligiendo otras cosas para estar cada vez más en ti, que no sea tan ruidoso para que no te absorba el afuera, sino que vas eligiendo esos espacios para que tú puedas estar contigo mismo. Son detalles que, ¿por qué se genera esa separación con las personas? Que no es algo radical o que algo de pelea, no tiene por qué llegar a eso, sino porque uno ha ralentizado su propio tiempo. No pone, como digo yo, en los audios por dos para escuchar más rápido al otro y esa dopamina de tener toda la información todo más rápido y satisfacerse por la presencia o porque respondas, sino que todo lo contrario. Cuanto más silencio, más pausa, más autoescucha, es cuando podés conseguir esos espacios. Y si estás en el compromiso de ser todo lo que tú sos aquí, te vas a generar ese espacio y te vas a dedicar y te vas a acompañar y te vas a escuchar y te vas a hacer las preguntas para que puedas aperturar esa parte tuya que ya está. No es que tengamos un enchufe conectado de arriba a abajo, sino es estar que te vas prendiendo de como las lamparitas internas, las lucecitas internas wow, y te va dando de ese descanso. Hay que atravesar las olas, hay que atravesar todos esos tsunamis bueno, que los fuimos viviendo. Ya. Sí. Bueno, según nos están comentando. No funciona. No funciona de esa forma. Nos están preguntando acerca de que está buscando durante mucho tiempo un embarazo y que se haga una oración, ¿no? No funciona así. No hay oraciones que pueda uno decir para ver si alguien se queda embarazada. No, si no se trata de perder la fe. El tema es que estás dedicando la fe a, a algo de fuera, no a ti. Entonces, los cambios tú contigo no los puedes ir haciendo. El tema es de esta forma. Si tú realmente confías en ti, si tú realmente quieres eso, lo que yo te recomiendo es, lo primero, que te centres, pero que te centres de forma coherente y que realmente sientas que sí o sí te vas a quedar embarazada, ¿vale? Y si no hay un tema físico que pueda impedirlo, probablemente surja. Ahora, ¿por qué no surge? Porque te voy a poner un ejemplo. Es como si yo estuviera esperando a que algo de fuera me solucionase algo de aquí. Y además,
algo de fuera que encima es en un aspecto muy sutil, muy etérico. Yo no creo en el Dios que nos muestran las religiones, por ejemplo. No significa que yo no crea en ese ser, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo de una forma en la que he podido llegar a comprender, no voy a profundizar porque ya luego cada uno puede pensar lo que quiera, pero sí puedo decir que he podido llegar a comprender que ese Dios no es aquello que nos pintaban. Entonces, te digo de antemano que lo que estás haciendo es perder energía tuya en esperar que ese algo de fuera que no existe, de ese modo, te conceda algo que no va a poder hacer, porque eso es algo que tú eres quien requieres tener esa fe contigo. ¿Quieres tener fe con alguien? Tenla contigo y muéstratela. Y ten esa firmeza. Y luego ten esa contundencia de que sí o sí vas a ser mamá. Y entonces, bueno, pues todo se va a ir armonizando para que tú puedas llegar y cumplir ese sueño. Pero si lo pones fuera, bueno, pues sigue esperando. Esto es como el que está esperando y le pide a Dios 28.000 veces que le toque la lotería y se muere sin que le toque la lotería. Esto es así, ¿vale? Es que quiero ese coche, ¿no? Y resulta que para tener ese coche que estás pidiendo vale $1.000.000 y para poder tener ese coche pues requieres o que te toque la lotería o tener un trabajo que te permita llegar a ese coche. Pero si solamente se lo pides a ese Dios, pues ese Dios no te lo va a dar. ¿Por qué? Primero, porque no existe. Segundo, porque no tiene potestad. Tercero, porque lo único que tú estás haciendo es perder toda esa energía en algo de fuera para ver si se te solventa algo que tú quieres, que tú deseas. Entonces, piénsalo, observa. Si eres tú quien quieres, si eres tú quien está sintiendo eso, pídetelo a ti. Ahora, pídetelo a ti como estoy mostrando, con esa certeza, sintiéndotelo y realmente sin tener duda. Y ocurre. Pero si lo estás haciendo afuera, ¿afuera a qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cuántas veces? Bueno, es que muchos dirán, no, pues sí, porque alguna vez pasó esto y llegó y hizo este milagrito. Observen, por favor, observen. ¿Cuántas guerras han habido y cuántos millones de personas han muerto? ¿Cuántos? ¿Alguna vez ha intervenido ese Dios? Nunca, nunca, nunca. Y no ha intervenido no porque no quiera, es porque no existe ese Dios como lo han pintado. Y respeto todos aquellos bueno, pues que lo vean de esa forma, que lo sientan, que lo quieran de esa forma. Está bien, pero aquí yo no muestro eso. Yo muestro que aquí ese Dios eres tú, contigo. Y el único que tiene poder contigo eres tú. Y lo demás pierde poder desde el momento en el que tú no creas en ti. Esto es sencillo. Si tú crees en ti realmente, siéntelo. Siéntelo. No te obsesiones. Siéntelo. Y fluye desde la certeza de que eso ya es. Y permítete que el tiempo se acomode para que ocurra. Así ocurrirá. De la otra forma no. De la otra forma no. Pero bueno, oye. Se ha cortado todo, Fer. Se ha cortado todo. Lo que puedo decir que cuando tú estás en ti, en lugar de estar en el afuera, vos imagínate que sos una esfera de energía, una esfera, ese toroide, que si tú estás poniendo el poder o poniendo la fuerza, estás haciendo un esfuerzo para lograr algo que está afuera. Cuando tú estás adentro, por eso dice Fer, no, pedítelo, porque todo está en ti. Entonces, no es ir hacia algún lugar, no es esforzarte por lograr, sino como si todos los recursos están en ti, todo lo que querés experimentar está en ti, es simplemente ponerte en esa sintonía con todo lo que tú sos para expresar eso que se traduce como un hijo, que se traduce como un paseo, un viaje, una prenda, eso que podés lograr materializar, siempre estando en uno. Es hacer el ejercicio, ¿no? Si
espero en el afuera, si espero que el doctor me diga qué es lo que tengo, que me dé un diagnóstico, que me dé un examen o que me dé un tratamiento, ¿cómo está? Me pierdo en nervios, me pierdo en miedo, me pierdo. Y si estoy en mí, hago esa prueba de primero sentirme, escuchar mi cuerpo, estar en esa sintonía contigo mismo, vas a encontrar los recursos y decís, ay, mira de dónde viene este ataque de pánico, mira de dónde viene este EPOC, para que tú desde ti puedas ir hacia el otro y tomar tu propia medicina, eligiendo, porque te va a venir a dónde ir, con quién ir, cómo ir, o sea, expresándote desde este lugar, ¿no? Desde ti misma. Está entrecortado todo, Fer. No sé si estás ahí. Bueno, hay que dar con aplausos. Claro, hay que dar un aplauso a Lau porque habla muy bonito. Bueno, aquí en este canal, por ejemplo, no promulgamos por ningún dios ni por ninguna religión, por la sencilla razón de que, bueno, todo eso son creencias que nos han impuesto a lo largo del tiempo para poder mantenernos en un estado mucho más dócil, más miedoso y más manejable. Yo no voy a hablar ahora de mis experiencias ni lo que he podido yo llegar a ver o a experimentar, porque no es el caso, ¿no? Pero no existe ese Dios. Es decir, yo entiendo y comprendo que haya gente que sigue enganchada en eso, pero no existe. Es decir, lo que yo no voy a hacer es mentirte, pero sobre todo no me voy a mentir yo. Y aquí en este canal, en mi canal, lo que no voy a hacer es hablar de algo que no es real. Entonces, porque estaría yo faltando a la palabra, al verbo y a todo aquello que yo soy. Entonces, no puedo, bueno, pues fomentar, ¿no? Que ese tipo de creencias, pues de alguna forma se retroalimenten aquí. Yo comprendo, como he compartido ahora, comprendo de que ustedes tengan pues esas creencias porque son muy arraigadas y eso es normal, yo lo sé. En su momento Jesús lo tenía muy claro. Todo aquel que llegaba a él tenía sus creencias sobre aquellas famosas escrituras y aquel famoso Dios que en aquellas escrituras se mostraba. ¿Qué mostraba él? Que eso no era así, ¿vale? Ahora, ¿le creyeron? No. ¿Por qué? Porque no era el momento, pues es igual que ahora. Yo no estoy esperando a que me crean o que me dejen de creer, ¿vale? Yo les estoy mostrando simplemente todo aquel conocimiento que yo tengo. Y aquel conocimiento que yo tengo no lo he encontrado en libros y no me lo ha contado aquel de allí. Aquel conocimiento que yo comparto es aquel que yo he podido aperturar en mí. Cuando yo desperté, cuando yo hice mi apertura de conciencia, que no fue una, sino fueron dos veces, etcétera, etcétera. Y cuando tengo información o veo información que no es aquella que uno encuentra en un libro o que uno encuentra en un canal. Entonces, por eso se lo comparto. Y les repito, como he repetido desde el 2020, yo no estoy pretendiendo ni que coincidan conmigo, ni que me acompañen, ni que vengan y me aplauden, ni que me sigan, ni que me vean como una cosa o como otra. No, yo estoy compartiendo algo que es la verdad absoluta que hay en mí, no la que hay en ti. La tuya tendrás que buscarla tú. Pero si realmente quieres encontrar a ese Dios, sea quien sea el que lo quiera encontrar, yo te voy a ahorrar el camino. Busca dentro. Busca dentro. Trata de ser buena persona contigo. Trata de no juzgar a los demás. Trata de caminar contigo amorosamente. Trata de ser amoroso con los que estén a tu lado. Trata de no ser todo aquello que tú sabes que eres, tanto contigo como con los de fuera.
Cuando todo eso comiences tú a cambiarlo en ti, porque así lo sientes, no porque te lo diga yo o te lo diga aquel de allá, porque tú así lo sientes, te puedo asegurar dos cosas. La primera es que vas a despertar. Pero la segunda, que es la más increíble, es que te vas a reconocer. Y en ese reconocimiento te van a llegar todas las respuestas. Todas. Y además, todas te van a llegar de una forma tan amorosa que no ni siquiera vas a juzgar el cómo podías llegar tú a ver, a contemplar, a pensar, a sentir, a creer en lo que sea cuando estabas allí atrás. No. Lo vas a respetar y lo vas a abrazar. Entonces, desde aquí, de verdad, con muchísimo amor para todos los que llegan aquí, para todos los que nos están viendo, el único camino que hay es contigo y hacia adentro. Ya, esto ni es una religión, ni es una filosofía, ni es nada. Esto es una verdad absoluta, llena de todo. Es dentro, contigo. El único que puede hacer ese camino eres tú. Y no te va a acompañar nadie. Esto es individual. El único que va a llorar contigo vas a ser tú. El único que se va a comer la cabeza vas a ser tú. El único que se va a sonreír contigo vas a ser tú. El único que va a sentir todo aquello que vas a sentir contigo eres tú. Entonces, no te pierdas. No te pierdas con nada que te digan de fuera. No te pierdas porque entonces seguirás siendo aquella otra versión. Y bueno, esto es lo que quería compartir. Por cierto, Lau, se te perdió en la señal, ¿eh? Sí, es por eso, no sé cómo lo habrán visto, pero yo fui muy intermitente, por eso mi intervención ha sido poquita hoy, porque, bueno, era como que lo recibí de a cuotitas, ¿no? De a gotas homeopáticas lo recibí. Homeopática, es decir, poquito pero bien cargado, ¿no? Bien Exactamente, concentrado. bien concentrado, exactamente, buena medicina. Y es eso, cuando uno está viéndose cada vez más, realmente te empezás a amistar y no te queda amistad contigo mismo, ¿no? Porque la costumbre de darnos palo, de juzgarnos, ay, no hagas esto porque si no sos egoísta, cambia mucho todos esos conceptos y se van callando, es como si te vas olvidando de esos conceptos que antes tenías. Si Así antes es. estaban bien marcados, es como, bueno, te lo va mostrando y claro, si estás presente contigo, esas cosas se van olvidando, se van dejando, ya no están dentro de tu campo energético. Así es. Vas descansando de todo eso, porque mira que cansa el emocional, el estar perdido con enojos o con sentirse frustrado o con miedo, cambia Así es. muchísimo. Así es. Y nada, Bueno, esto así es tomar decisión. Dime, dime. no, que esta frecuencia sí que removieron a tope todas esas cuestiones, pero qué bien, ¿no? Qué bien, gracias. Gracias Y por lo haber que queda, estado. recuerda que quedan un par de semanitas, ¿vale? Un par de semanitas que dependiendo de cada uno, pues puedes sentirlas más intensas o un poco menos, Mm, ¿vale? qué bueno. Pero bueno. A Pues no sé, ¿quieres disfrutar. decir algo más para despedirnos o algo por aquí? Eh, no, por el hecho de eso, ¿no? De que ha estado tan entrecortada la comunicación que prefiero estar hasta acá. Que hemos estado una horita, los que han llegado. Sí, Qué lindas preguntas al final, ¿eh? Qué sí, buena esa. Hasta el sí, momento sí, no la no, muchas habían hecho. gracias a Beret, Chica Sexy, se llama, la que hizo las preguntas. Bien. Así que de verdad, yo espero, ¿vale? De todo corazón, que si realmente es aquello que así sientes, ¿vale? Contigo, pues que lo consigas, que lo logres. ¿Por qué? Pues porque eres tú la única que tiene poder para que eso ocurra, ¿vale? Recuerda que los milagros ocurren cuando tú haces que ocurra. No va a llegar nadie a hacerlo.
Así que muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Un saludo enorme, besitos a todos. Ya sabéis que este Muchísimas es gracias. vuestro programa, Charlas de Café. Normalmente estamos los jueves, pero los miércoles no está cayendo mal. Vamos probando, vamos probando. Vamos probando con esta frecuencia, a ver a dónde nos lleva. Es las olas de la frecuencia también. Así Muchísimas es. gracias, Fer. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Recuerden que pueden dejar debajo de la descripción sus comentarios o pueden escribir o pueden ir al grupo de Telegram, etcétera, etcétera. Y aquí estamos para, pues, para acompañaros en ese caminar sobre el despertar de conciencia. Saludos a todos con mucho amor y feliz día, tarde, mañana, noche, etcétera, etcétera, etcétera. Chao, chao.